Estás escuchando Shekinah, señal con poder. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Shekinah Radio. Señal con poder. Comenzamos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están aquí dispuestos para escuchar esta palabra que hoy traemos para usted, ¿verdad? Y cada uno de aquellos que se van a tomar el tiempo para sintonizarnos a través de esta radio, ¿verdad? Dios bendiga sus vidas. Hoy traemos un tema muy importante y muy profundo en nuestras vidas, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Este tema se titula La fe que vence al mundo, ¿verdad? Un tema muy importante que muchas veces, de cierta manera, ha menguado nuestra fe, la hemos olvidado, quizás hemos dejado de creer, hemos dejado de tener fe, ¿verdad? En tu programa Fe en Acción, ¿verdad? Mi nombre es Rodevier Brito Rincón, vengo del Ministerio Aposento Alto Camino Real, ¿verdad? Con mi pastor Eric, allá se encuentra ahorita en un viaje misionero. También tenemos aquí a mi hermano y a uno de mis pequeños, ¿verdad? Que nos acompañan. Dejo lugar para que se presenten cada uno de ellos, amén. Hermanos, bendiciones, mi nombre es Eduardo Domínguez, vengo de Aposento Alto Camino Real con mi pastora Eric y estamos aquí para bendecirlos, hablarles de la palabra de Dios en fe. Amén. Amén. También nos acompaña uno de mis hijos, ¿verdad? El más pequeñito, pero uno de los que siempre está dispuesto para acompañarme, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Uriel Brito Salazar. Uriel Brito Salazar, ¿verdad? Ministerio Aposento Alto Camino Real. Ok, un poquito más fuerte, ¿va? Pues antes de adentrarnos en tu programa Fe en Acción, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo los números de cabina para que así, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, algún comentario respecto al tema, ¿verdad? Nos los haga llegar a través de una llamada, a través de un mensaje, ¿verdad? Bueno, repito. Bueno, doy a conocer los números de cabina, es 656-411-4362, ¿verdad? Y el número de WhatsApp, 656-469-1269. En estos números usted nos podrá hacer una llamada o también puede hacernos un mensaje, ¿verdad? Mandarnos un mensaje y así juntamente estar orando por cada una de tus necesidades, de tus peticiones, ¿verdad? Y como dice aquí tu programa, Fe en Acción, ¿verdad? Que si cada uno pedimos a nuestro Padre Celestial conforme a su voluntad, Él nos contestará. Amén. Entonces, pues aquí traigo una porción de la palabra, ¿verdad? En lo que vamos a estar compartiendo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, ¿verdad? Voy a leer aquí del 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que la venció al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así es, en esta hora, ¿verdad? Vamos a estar adentrándonos a este tema, la fe que vence al mundo, ¿verdad? Por eso es tan importante esto que podemos encontrar también ahí en 1 Corintios 5:17, ¿verdad? Donde nos dice que todo aquel que está en Jesucristo, nueva criatura es, ¿verdad? Es nacido de nuevo, no como lo decía por ahí uno de los sabios, ¿verdad? Que cómo es que nosotros íbamos a adentrarnos nuevamente al vientre de nuestra madre. No, aquel que cree en Jesucristo y le recibe como su único y suficiente Salvador y empieza a caminar conforme a sus mandamientos, él es nacido de nuevo, ¿verdad? Nueva criatura es aquel que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Entonces, así doy lugar para que mi hermano también empiece a compartir de este tema. Amén. Amén, hermanos. No sé si recuerdan a Abraham, la fe que tenía con su hijo Isaac, el sacrificio que hizo, la obediencia, la confianza. Les voy a leer algo aquí. Dice: la fe de Abraham es un modelo bíblico de confianza, de obediencia, de felicidad en quebrantamiento a Dios. Muchas veces nosotros no tenemos fe, pero tenemos que levantarnos y también de la misma manera quebrantarnos ante Dios, humillarnos ante Dios para recibir la bendición. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces no podemos dejar de creer en Dios, y si nos vienen pruebas, seguir adelante, ¿verdad? Y pidiéndole. Sabemos que muchas veces Dios no nos va a responder, pero tenemos que seguir con la meta, con la carrera para salir adelante en las cosas de Dios. Hay pruebas, sí lo hay, pero tenemos que estar al margen, ¿verdad? Para salir adelante y confiar en Papá Dios. Sí, yo les puedo decir que yo tengo mucha fe, no como los patriarcas, ¿verdad? Pero tenemos fe y constancia, ¿verdad? Perseverar en la fe. Amén. Ya que Abraham, les repito, es un gran ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, y hay que seguir confiando, hermanos. Así que si tienen una oración, una petición, aquí estamos yo y el hermano para orar por ustedes y pedirle a Papá Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Así es lo que implica, ¿verdad? Tener esa fe en nuestro Amén. Padre Abraham, ¿verdad? Un modelo a seguir, un modelo de la Amén. fe, ¿verdad? Que como él dentro de la fe, ¿verdad? Cómo nos lleva a la obediencia, ¿verdad? No nomás es decir, yo creo en Cristo, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo pienso que todos creemos, toda la creación de Dios cree en Dios, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? También podemos encontrar partes de la Biblia donde el mismo Satanás, el Señor Jesucristo lo reprenda, cree en Dios. Sí. Pero hay una diferencia, amada persona, entre creer y obedecer, ¿verdad? Entre creer a Dios y obedecer a Dios, ¿verdad? Tenemos lo que es esta fe, ¿verdad? Que es la creencia de lo invisible, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Una convicción de verdades espirituales, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar infinidades de textos bíblicos en la Biblia relacionados a la fe, ¿verdad? Un principio que es un principio de acción, ¿verdad? No es solo creer, sino vivir de acuerdo con esta creencia que decimos tener, ¿verdad? En nuestra fe, ¿verdad? Como se ve en figuras bíblicas que actuaron valientemente por su fe, ¿verdad? Un don divino que se considera así un don divino. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que creemos con fe, es que podemos activar los milagros que están escritos en la Biblia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted comentaba algo, que nosotros oramos y muchas veces Dios no nos contesta. No es porque Dios no nos haya escuchado, ¿verdad? Sino porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada bendición que se nos será dada, ¿verdad? Por ahí podemos también escuchar muchas veces, ¿verdad? Un dicho que tiene mucha, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Verdad? Mucha verdad, ¿verdad? De cómo nos referimos, ¿verdad? En este dicho, ¿verdad? Que Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Ciertamente, si arrastrándose los alacranes son mortales, son venenosos, son algo realmente ofensivos, imagina volando, hermano. Entonces, lo que yo quiero que me entiendas, amada persona, ¿verdad? Que en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, todo aquello que nosotros le pedimos, Él nos lo va a dar, pero conforme a su bendita voluntad, en el tiempo que nosotros estemos preparados para recibir cada bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y así poder disfrutar de esas bendiciones sin apartarnos del mismo, ¿verdad? Claro. Que muchas veces pedimos abundancia en el trabajo económico. ¿Y qué pasa? Muchas veces podemos tener todo en abundancia y nos vamos olvidando de aquel que nos dio la abundancia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasaba, hermano, antes en la abundancia del trabajo, que yo tenía tanto trabajo
que ponía como excusa el trabajo, el exceso de trabajo que tenía, o la gran bendición de trabajo que tenía, que Dios mismo me había dado, y me estaba alejando de ir a congregarme a la iglesia, ¿verdad? Al templo, de ir a dar gracias a aquel que me había dado el trabajo, aquel que nos da la vida, ¿verdad? Entonces esto pasa en muchas personas que piden abundancia y se les es dada. Pero ¿qué pasa? Después de tenerla, empiezan a dejar a un lado a aquel que les ha dado la abundancia, ¿verdad? Pero en esta hora venimos a compartirte, venimos a decirte, ¿verdad? Que Dios tiene un plan perfecto para ti, para mí, conforme a nosotros le pedimos, ¿verdad? Y sin salirnos tanto del tema, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Vamos a descifrar un poquito el significado o el origen de la palabra fe, ¿verdad? De dónde viene, de dónde se originó, ¿verdad? Por aquí, con un poco de tiempo, ¿verdad? Que el mismo Dios nos ha permitido. ¿Verdad? Este símbolo de fe, o esta palabra fe, que solamente se compone de 2 letras, ¿verdad? Viene del latín, ¿verdad? Ferrum, que es el nombre de el hierro, ¿verdad? Por eso dice la palabra que nuestra fe, aun cuando sea tan pequeña como un grano de mostaza, debe ser tan sólida, ¿verdad? Que aún podamos decir en lo literal que nuestra fe mueve montañas, ¿verdad? Dice su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña será movida, ¿verdad? Por la fe que tenemos en Dios, los mares han sido abiertos, el río, ¿verdad? El Jordán ha sido detenidas sus aguas, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios, aquel pueblo que ha creído en Dios, ha tenido fe en Dios, ha hecho este gran poder, ¿verdad? Algo que quieras agregar, hijo, sobre la fe. ¿Qué debemos hacer con la fe, aún en la lucha, en la prueba? De que cuando estemos en luchas y en las pruebas, tenemos que poner la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que nunca hay que dejar de tener fe en Dios. Nunca hay que dejar de tener fe en Dios, ¿verdad? Amén, porque solo nuestro Jesucristo es el consumador, el autor y consumador de la fe, amén, que solamente en Cristo podemos depositar esa fe, esa confianza, ¿verdad? Que si lo que pedimos conforme a su voluntad, eso será hecho, ¿verdad? Y aquí pues tenemos también un tema, pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero que muchas veces ha menguado en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos compartir un poquito de lo que fue este soldado, un centurión, ¿verdad? Sí, que podemos encontrarlo ahí en la Biblia, ¿verdad? Un centurión, un soldado romano que visitó a Jesús ¿cómo dice la palabra? En Cafarnaúm, para pedirle que sanara a uno de sus siervos, ¿verdad? Que se encontraba enfermo. Tanto que este personaje, esta persona, ¿verdad? Impactó a Jesucristo, ¿verdad? Y lo dejó impactado, ¿verdad? Que siendo un soldado, no del pueblo de Israel, ¿verdad? Era un soldado romano, sí. Un soldado que perseguía a Jesucristo, ¿verdad? Que su pueblo perseguía a Jesucristo, que incluso fueron parte de quien lo crucificaron, ¿verdad? Dejó impactado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acudió a él para pedirle que sanara a uno de sus siervos que se encontraba enfermo, ¿verdad? Y acudió con una fe profunda, que al creer que Jesús solo necesitaba dar una orden para que él sanara, ¿verdad? Sin necesidad de ir a su casa, lo que admiró a Jesús y resultó en la sanación del criado, ¿verdad? Según narra la Biblia ahí en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, ¿va? Y también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 7, versículos del 2 al 10, ¿verdad? Este relato destaca la fe del centurión y la autoridad de Jesús, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Siendo sorprendido Jesús, ¿verdad? Por su gran fe, y nos cual para un gentil, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Este encuentro, pues,
nos enseña, ¿verdad?, que el centurión se acercó a Jesús rogándole que sanara a su siervo, paralizado, sufriendo terriblemente. Dice, la fe del centurión no creía, más bien creía, ¿verdad?, que Jesús, con tan solo decir la palabra, ¿verdad?, como él decía, con que tan solo digas la palabra, será hecha tu poder, será manifiesto, ¿verdad? Porque yo también tengo soldados que yo les doy una orden y sin que yo vaya, ellos obedecen, ¿verdad? Sin que yo esté presente, ellos hacen la orden que yo les he mandado a hacer. Así, ¿verdad? Tenemos peticiones. Gracias por cada una de estas peticiones que han estado llegando, ¿verdad? Creemos que desde el momento que usted las hace, a ese tu programa Fe en Acción, ya estás creyendo que a través de una oración Dios va a hacer algo grande, va a responder conforme a nuestra fe y a su perfecta voluntad. Amén. Dice Fabiana Lema: hola, pido sanidad para mi hijo que está con un cuadro gastrointestinal, así como otros chicos. Dios los sane pronto para volver a sus casitas. Amén. Se encuentra hospitalizada, ¿verdad? Que sea Dios obrando de una manera conforme a su bendita voluntad, ¿verdad? Y que prontamente esté en casa. Así dice una petición más: pido sanación para mis dos tíos, Carlos y Américo, que están pasando por una grave enfermedad. Si nos puede ayudar con la petición de José, hermano. Sí, dice: hermanos, los invito a una oración por la salud de Julio. No puedo traducir en perfecta voluntad, amén, dice Fabiana Rubatino. Muchas gracias, Dios les bendiga y los proteja. Abrazos, amén. Hermanos, aquí nos está hablando de la fe. La fe es confiar, ¿verdad? Confiar en Dios, porque si no confiamos en Dios, no hay fe, no hay avanzamiento, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, que si hay un enfermo entre vosotros, que le pidamos, hablamos a la iglesia, a los ancianos, y ungiéndolos con aceite. Así que el aceite de nosotros, de los cristianos, es el Espíritu Santo, el fuego sanador. Dios ya escuchó su petición. ¿Por qué? Porque ustedes los están creyendo, ¿sí? El pueblo de Dios, acuérdense, con ayuno y oración y con fe, todo sucede, hermanos. Amén. Así es, vamos a orar por estas peticiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo y buen Padre Celestial, nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús para pedirte por cada una de estas peticiones, Padre, que han llegado. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Padre Santo, y te rogamos que obres conforme a tu perfecta voluntad, Padre, dando una respuesta favorable a sus vidas, a sus vidas, Padre Santo, que prontamente ellos puedan adquirir esta sanidad, Padre, que esperan en sus vidas, en sus cuerpos, Padre, con el propósito de que tu nombre sea glorificado, Padre Santo, por el milagro que hoy tú harás en cada uno de ellos, Padre. Confiamos en que tú eres un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que nos ha dejado una promesa, Padre, que si el cielo y tierra pasarán, aún tu palabra permanece fiel y para siempre, Padre. Es por eso que hoy tenemos la fe que usted va a obrar, Padre Santo, de una manera favorable, de una manera gloriosa, Padre, de una manera sobrenatural sobre las vidas de estas personas que hoy se encuentran con una necesidad, Padre Santo, de ser sanados, Padre, de una necesidad, Padre, que necesitan de tu poder, necesitan de tu gloria, Padre, necesitan de tus milagros, mi Dios. Te pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Y así, Padre, creemos que usted va a obrar de una manera sobrenatural, Padre Santo, sobre cada una de estas peticiones que hemos leído, Padre Santo, y que usted sea, Padre, obrando conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Amada persona que nos está escuchando, que nos has hecho llegar tus peticiones, te decimos de antemano, ¿verdad?, que todo lo que pidamos al Padre, ¿verdad?, con una fe puesta en Él mismo, ¿verdad?, que Él va a obrar. Créame que Él actúa y obra conforme a nuestra fe. Y amén. Si usted ha creído, amada persona, créalo, porque ese milagro que usted ha pedido será respondido en el nombre de Jesucristo. Amén. Así continuamos, ¿verdad?, con este tema
que estamos llevando a cabo, que sea de gran edificación a sus vidas de cada uno de los oyentes. Dios bendiga las instalaciones de este lugar, de esta instalación de Radio Chequina, para que día a día pues se siga llevando a cabo la palabra de Dios, ¿verdad? Sea transmitida en todo momento. Amén. Así algo que quiere agregar, ¿verdad? Hermanos, ahí nos están escuchando. Recordemos Zaqueo, cómo era un chaparrito que se subió a un árbol. Le dijo, ahí está Jesús. Y él confió. Imagínense qué tanta fe tenía Zaqueo, que se subió a un árbol y creyó en Jesucristo. Tenemos otro ejemplo de la mujer que sangró por 12 años. Se arrastró, buscó a Cristo. Nosotros tenemos que buscar a Jesucristo de otra manera. No lo vemos, pero lo podemos sentir a través de su presencia, hermanos. ¿Sí me explico? Así como ella fue, nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Simplemente tocó el rasgo de su túnica, el borde de su túnica, hermanos. Entonces, yo les exijo, hermanos, la obediencia, la fe, mueve montañas, como dice aquí mi hermano presente, hermano. Amén. Así es, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Fernando Salazar, ¿verdad? Que nos está sintonizando, ¿verdad? A través de Facebook, ¿verdad? Hasta allá Jacksonville, Texas. Dios bendiga tu vida, hijo. Sabemos, ¿verdad? Que por ahí pudieras compartir algo también relacionado a la fe, ¿verdad? Cuando Dios te abrió esas puertas para estar en ese lugar donde ahora te encuentras, ¿verdad? Seas bendecido y próspero en todo lo que hagas, hijo. Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga. Amén. Así pues, este tema es un tema muy profundo, ¿verdad? Amén. La fe que mueve montañas, ¿verdad? La fe que sana a los enfermos, ¿verdad? Jesucristo nos dijo, yo voy a preparar moradas, ¿verdad? Como dice mi hermano, quizás ya no lo podamos encontrar de una forma palpable, ¿verdad? Como en aquellos tiempos, como cuando caminó aquí en la tierra. Pero Él nos ha dejado una promesa, ¿verdad? Amén. Que es la promesa de que el Espíritu de Dios mora entre nosotros, ¿verdad? Amén. Él ha dejado esa promesa. Amén. Y así, pues podemos sentirlo, podemos obedecerlo, ¿verdad? Podemos escuchar su voz cuando algo viene a redarguirte, a que no hagas cosas malas. Esa es la voz de Dios a través del Espíritu Santo redarguyéndote en tu vida, para que te apartes de todo aquello que sabes conscientemente que no te va a llevar a algo bien. Esa es la misma voz de Jesucristo, la misma voz de Dios hablándote, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás pueda ser otro tema, ¿verdad? Cómo habla el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sabemos que el Espíritu Santo siempre va a hablar a tu vida, ¿verdad? Dios bendiga la vida de nuestro hermano Moy Arenas, ¿verdad? Bendiciones, mi hermano. Sabemos que por ahí anda disfrutando con su familia. Dios bendiga tu vida hasta donde quiera que te encuentres, amada persona, ¿verdad? Amén. ¿Así, hermano? Sí, hermano. Fíjate que tuvimos un evento ahí en Aposento Alto, Camino Real. No sé si recuerdes, nosotros no festejamos Navidad, ¿verdad? Pero hicimos un convivio, no sé si recuerdes. Le dije al pastor, pasa mi trabajo, pastor. Ven por dinero, hermano Eric, por favor. Entonces, yo le di todo lo que tenía, hermano. Sí, es un testimonio de fe. Volvemos al mismo tema de fe, ¿verdad? Entonces, yo le di el dinero al pastor. Llega de cuenta, hermano, que me hablan en el trabajo. Yo trabajo en la Junta de Aguas, hermano, sí. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Entonces, me hablan ahí los empleados de la Junta de Agua. Y dije, pues, ¿qué hice? No hice nada. Entonces me dice, siéntese, Eduardo. Pues me siento, me dicen, le damos las gracias, Eduardo, por todo lo que ha hecho con nosotros, ayudándonos en todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo le di todo mi dinero al pastor con fe, y ya me dijeron, gracias. Dios me multiplicó ese día, porque me dieron un sobre con dinero, y dije, gracias, Dios, porque tú sabes la fe que tengo en ti, y muy agradecido con Dios, hermanos. Entonces, no dejen de tener fe. Yo es la primera vez que vengo aquí a Radio Chequina TV, ¿verdad? Y un poquito nervioso, hermanos, pero la fe me la da Dios, la constancia, la paciencia, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Para bendecir, alabar a Papá Dios. Así es, amén. Así es, amada persona que nos está escuchando en esta hora, ¿verdad?
por ahí si puedes compartir esta transmisión, ¿verdad? Para Amén. que más personas creyentes, ¿verdad? Que solamente basta con creer y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos pide, ya no nos pide que hagamos tal sacrificio, sino Amén. que seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Creyendo que ese sacrificio que Jesús mismo se ha vuelto, ese sacrificio, ese cordero, ¿verdad? Amén. En la cruz del Calvario, el sacrificio mayor que se ha hecho sobre esta tierra, nuestro Señor Jesucristo entregando su vida por el perdón de Amén. cada uno de nuestros pecados habidos y por haber, ¿verdad? Entonces, volviendo a este tema de la fe, ¿verdad? Podemos encontrar también un personaje que destacó mucho desde el Antiguo Testamento y que aún se ha conservado en el libro, Sí, en las amén. crónicas, ¿verdad? De la fe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que fue esta mujer, ¿verdad? Rahab, ¿verdad? En la Biblia, ¿quién fue esta mujer, verdad? O cómo se describe en un principio esta mujer, ¿verdad? Que era una prostituta, ¿verdad? Sí. En su pueblo, ¿verdad? Una persona que vendía su cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cómo se mueve el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras personas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos dice que Él no ha venido a los justos, sino Amén. a lo más vil Amén. y menospreciado para exaltar y avergonzar, Amén. para exaltarlo, ¿verdad? Y Amén. avergonzar al sabio, aquel que se dice ser sabio, ¿verdad? En su propia prudencia, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito la historia de Rahab aquí en la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que en la Biblia podemos encontrar que fue una fe viva, Sí. y activa que llevó a actuar valientemente, creyendo que Dios de Israel era un Dios poderoso. Sí, ella ya había escuchado hablar de cuando se abrió el Jordán, cuando Sí, se amén. abrió el mar, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios pasara, y ella ya había escuchado estos rumores, y a través, como dice la palabra, que la fe viene a través del oír la palabra de Dios. Entonces ella ya oía de la palabra de Dios, ya oía de la historia del pueblo de Israel que contaba, ¿verdad? Y a través de esto fue creyendo, ¿verdad? Dice que Israel era el único, ella creía que Israel, el Dios de Israel era el único Dios verdadero, a pesar de ser una prostituta en Jericó. Esta fe se demostró al esconder a aquellas personas Sí. que habían ido como espías, ¿verdad? Sí. A Jericó, ¿verdad? Ella se atrevió incluso a mentir ante su rey para esconder a esos espías, ¿verdad? Y más adelante podemos ver, ¿verdad? Que incluso ella hizo un pacto con estos espías, ¿verdad? De que cuando Jericó fuera tomado en manos del pueblo de Israel, ¿verdad? Que ella fuera salva, su familia, ¿verdad? Hicieron un pacto, ¿verdad? Que le dijeron que solamente colgaran un cordón rojo por su ventana, y esto identificaría que ahí se encontraba ella y su Amén. familia, ¿verdad? Como a pesar de esta persona que ella tenía como padre, ¿verdad? Parecía que era su padrastro, que no creía en eso, arrancaba, quitaba el listón, ¿verdad? Que ella había puesto, que incluso lo fue a depositar a contenedores de basura, y cuando ella regresa y ve que no está puesto, ella es conmovida y buscó el cordón para volverlo a colocar, porque ella sabía que a través de ese cordón colgado allí, ella y su familia, su casa, no iba a ser destruida. Amén. ¿Verdad? Esa era la fe que tenía esta persona, ¿verdad? Y reconoció que Dios de Israel era un Dios poderoso, ¿verdad? Sí, amén. Y se llevó a cabo el pacto Sí. que estos hijos de Dios hicieron con ella, ¿verdad? Sí, amén. Que respetaron, ¿verdad? Su casa y su familia fueron salvados, ¿verdad? Y pasó a ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Por ahí tenemos más peticiones, dice la primera, Mariela Karina: pido oración por mi mamá que tiene un desgarro, parece en la pierna, tiene Parkinson, rigidez. Mañana la evalúan, que sea todo rápido, sin dolor, amén. Mi mamá tiene 89 años. Dice, por ahí me ayuda con la otra. Sí, claro que sí, hermano. Dice Claudia Flores: buenas tardes, pido oración por mi sobrino. Tuvo un accidente en la moto.
está muy grave en terapia, ¿verdad? Sea Dios, ¿verdad? Sí. Obrando. Vamos a orar por estas peticiones que nos están llegando aquí a estas instalaciones y así proseguimos con tu programa. Amén. Dice María la Carolina, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, oramos por esta petición que nos ha llegado a través de Mariela. Padre Santo, que sea usted obrando en su ser, Padre, en su familiar. Padre Santo, que es una persona quizá de edad avanzada, pero sabemos que en ti hay poder, Señor Jesucristo, que tú puedes restaurar cada célula en su cuerpo, Padre Santo, que esto puede volver la sanidad, Padre, a su ser, a su cuerpo, Padre Santo, que todo sea activado, Padre Santo, conforme a tu bendita y preciosa voluntad, mi Dios. Te pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús también, por esta persona que ha tenido un accidente en su moto, Padre Santo, que sea usted obrando sanidad en todo su cuerpo, restaurando cada hueso, cada tendón, cada célula en su cuerpo, Padre Santo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Por aquí también pues nos acompaña mi hijo Uriel, ¿verdad? Por aquí, que nos comparta algo de lo que es la fe, hijo. Amén. La fe es algo que tenemos que tener, que la tenemos que tener siempre puesta en Dios y que nunca hay que quitar la fe de Cristo, ¿verdad? Que para honra y gloria de Dios, que todo, si tú te empiezas a orar, empiezas a creer en Dios y ya pues no quitas la fe en Cristo, Dios va a hacer algo sobre ti, ¿verdad? Tú vas a poder orar y para que se puedan restaurar como así, pues yo le dije lugar a mi papá. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Como dice mi hijo, ¿verdad? Que si nosotros oramos a nuestro Señor Jesucristo, Él va a hacer algo grande, ¿verdad? Si lo creemos, ¿verdad? Si primeramente nos acercamos a Él creyendo, ¿verdad? Y Él va a hacer algo grande en nuestra vida, en aquello que estamos batallando, ¿verdad? Que en la lucha, en la prueba, en la adversidad, sea nuestra fe siempre en que Dios nos va a librar. Amén. ¿Por qué? Porque Él libra de su palabra, su promesa. Dice que Él nos libra del lazo del cazador, ¿verdad? Él nos libra de la peste destructora, ¿verdad? Él no duerme, Él vela de noche y de día por aquellos que ponen su confianza en Él. Amén. Entonces, amada persona que nos estás oyendo, quizás por algunos momentos ha desmayado tu fe, ha menguado, ¿verdad? Se ha quizás desvanecido de cierta manera, que has dejado de creer. Pero hoy en tu programa Fe en Acción hemos venido a esto, ¿verdad? A que sea revivida la fe en todo el creyente, ¿verdad? En todo hijo de Dios, en todo aquel que cree, ¿verdad? Que empiece a creer y a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la fe no solamente implica creer, la fe también implica obedecer la palabra de Dios. Y la palabra obedecer quiere decir que vamos a obedecer lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? No hay otro libro alterno que nos pueda dar la misma enseñanza, ¿verdad? Que nos da la Biblia, ¿verdad? Quizás en algunos momentos podamos encontrar libros que van relacionados con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Pero que ya son libros alternos de testimonios de personas, ¿verdad? Que han tenido un cambio radical en su vida a través de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es primero conocer la palabra de Dios y después testificas lo que Dios ha hecho en ti a través de conocer su palabra. Y es ahí cuando ya empiezas a escribir un libro, un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Y estos libros también sirven para alientar a más personas, ¿verdad? Pero el libro principal a leer es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, la palabra que te confronta, la palabra que te redarguye, es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos no la quieren leer, ¿por qué? Porque lo primero que vamos a encontrar ahí es confrontación, ¿verdad? ¿Algo más que nos quiera agregar, hermano? Pues fíjate, hermano, yo acepté a mi Cristo a los 18 años, ¿verdad? Y pues tuve que pasar por tribulación para creer, para tener esa fe que ahora tengo, ¿verdad? Y que te puedo decir, hermano, que luchas, tribulaciones, aquí sigo creyendo en fe. Amén. Y sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo vino y resucitó.
Tener fe en algo que no vemos. Mucha gente quiere ver milagros, pero sin embargo nosotros creemos y vivimos la palabra de Dios, trayéndola en nuestro corazón y manifestándola a través de nuestras vidas, que vean a Cristo Jesús en nuestras vidas, con nuestras acciones, con los hechos del Espíritu Santo. Amén. Amén, ¿verdad? Es algo bien importante, Sí. ¿verdad? Que tenemos que testificar que la fe que tenemos en Dios mueve montañas, ¿verdad? Que no solamente digamos soy cristiano, Amén. sino vivir y testificar Amén. que somos cristianos, ¿verdad? Que vivimos. La palabra cristiano, ¿verdad? Es seguidor de Cristo, Amén. es Cristo, cristocéntricos tenemos que ser siempre, ¿verdad? Sí, amén. Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces no podemos decir, bueno, soy cristiano y vivo como mundano, ¿verdad? Así es. Vivo con los placeres del mundo. La palabra mundano, ¿verdad? Se relaciona, se refiere, ¿verdad? A que vivimos todavía conforme a las tradiciones que el mundo celebra, ¿verdad? Usted decía ahorita un tema, ¿verdad? Bueno, es un poquito fuera de este tema Sí, que pero, tenemos, ¿verdad? sí. Respecto a lo que se está viviendo ahorita, lo que se acaba de vivir, ¿verdad? La Navidad. La palabra Navidad se refiere o significa nacimiento, hermano, Sí, ¿verdad? natividad. Pero muchas veces ahí, bueno, no nos vamos a hablar mucho del tema, ¿verdad? La palabra nacimiento, Navidad viene de los nativitas, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tema muy profundo también, ¿verdad? Sí. Que no nos vamos a No. adentrar, ¿verdad? ¿Por qué? Por no contender. Aquí no hemos venido para contender ni para cambiar creencias, ¿verdad? Cada quien es libre de creer y celebrar Sí, amén. como Dios le haga entender, ¿verdad? Amén. Pero si hablamos poquito de la Navidad, es algo que debe ser siempre, los 365 días del año, el nacimiento de Jesucristo, Amén. en Sí. todos aquellos que no le conocen, ¿verdad? Amén. Y aquellos que le hemos conocido, todos los días debemos de vivir ese nacimiento Amén. en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es lo que nos va a llevar a vivir una vida plena conforme a su mandamiento, amén. Amén. Entonces, ese sería otro tema, pero no hemos Sí. venido a tomar ese tema ahorita, ¿verdad? Que nosotros no de cierta manera que digamos, pues no la celebramos, pero si nos enfocamos todos los días que hablamos de Cristo, Amén. estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo en las vidas de aquellos que no lo conocen. Amén. Y podríamos estar hablando de Navidad, ¿verdad? También. Pero volvamos al tema que traemos ahorita nosotros, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? La fe que vence al mundo, ¿verdad? Por ahí tenemos más peticiones. Muy buenas tardes, pidiéndoles de corazón por mi sobrino Israel Lomelí Negrete, ya que se encuentra muy grave de una cirugía que tuvo en su pierna, la tiene destrozada. Al parecer puede que se la corten, pero con todas sus oraciones esperemos en Dios que no pase eso. Se lo pido con todo mi corazón abierto, gracias. Por ahí la otra de Angélica Gómez, mi hermano. Amén. Israel Lomelí. Angélica Gómez, pido a mi madre en sus oraciones, ya que mañana será sometida a una cirugía. Agradezco todo de corazón, amén, hermano. Amén, ¿verdad? Que así es como debemos de pedir, con un corazón contrito y humillado, y orando los unos por los otros, Sí, ¿verdad? amén. Porque aquí es donde se vuelve un remanente, dice su palabra que donde 2 o 3 estén en mi nombre, en un mismo sentir, ahí derramaré de mi gloria, ahí derramaré de mi poder. Y en esta hora nos unimos en este dolor, en estas necesidades que están llegando hasta tu programa Fe en Acción, pidiendo por Israel, Padre Santo, que sea usted obrando, Padre, de gran manera en su pierna, pidió. Sabemos que en ti hay poder para deshacer toda acechanza del enemigo, Padre Santo. Quizás el enemigo, Padre, haya tenido que ver, Padre, en ese accidente, mi Dios, con un propósito de algo que tiene usted grande para esta persona, Padre. Pero hoy creemos, Padre, que usted va a obrar conforme a tu bendita y perfecta voluntad, Padre, sobre la vida de Israel. Que sea usted a través de las manos de los médicos, Padre, llevando a cabo esta cirugía, Padre. Que usted es un médico por excelencia, mi Señor Jesucristo. Que usted hace crecer, Padre, tendones donde no los hay, Padre. Usted hace crecer los huesos, Padre, donde no los hay. Usted da vida, Padre, donde hay muerte, mi Señor Jesucristo. Y en esta hora te pedimos, te rogamos, Padre Santo, que sea usted obrando en esta pierna, Padre de Israel, Padre, que todo se haga, Padre Santo, no como te lo pedimos, mi Dios, sino conforme a tu voluntad, que es perfecta, Padre, porque tú sabes
el propósito que hay sobre la vida de Israel, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que sea usted obrando de una manera, Padre, así te lo pedimos nosotros, mi Dios, que sea usted obrando de una manera favorable, Padre Santo, sobre su pierna, mi Dios, que sea usted, mi Señor Jesucristo, obrando en sanidad, Padre, sobre su pierna, también en esa petición que ha llegado a través de nuestra hermana Angélica, Padre Santo, sobre su mamá, Padre. Nos unimos en oración sobre su madre, Padre, que sea usted obrando de una manera sobrenatural, Padre, sobre la vida de Angélica, Padre Santo. Que usted obre, Padre, en todo ámbito, en lo material, en lo físico, en la salud, en lo espiritual, Padre Santo. Usted obre, Padre, de una manera sobrenatural sobre su vida, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Gracias te damos, bendito Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sea hecho todo conforme a tu bendita y perfecta voluntad, Padre Santo. ¿Verdad? Por ahí teníamos esta historia de Rahab, ¿verdad? Y cómo fueron Rahab y su familia fueron salvadas durante la caída de Jericó, ya que su casa estaba marcada con el cordón rojo, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Este acto de valentía y de fe llevó a que Dios tuviera misericordia, ¿verdad? Sobre su vida, sobre su familia, ¿verdad? Y así se convirtió parte del pueblo de Israel, como lo mencionaba ahorita, ¿verdad? Y su fe fue reconocida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siendo incluida en el linaje propio de Jesús. Sí. Esto lo podemos encontrar ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Cómo quedó escrita su fe, ¿verdad? Quedó en las crónicas de la fe, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos encontrar personas de valentía, personas de fe, ¿verdad? Que pues yo le puedo testificar, ¿verdad? También parte de lo que ha sido mi fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Algo que yo desde pequeño, ¿verdad? Yo salí de mi, ¿cómo se podría decir, verdad? De mi lugar de origen, ¿verdad? Sí. A una edad muy corta, escasamente 14 años, hermano, yo sin conocer, sin antes de haber viajado de una ciudad a otra, ¿verdad? Yo vengo de Querétaro, de un municipio de Querétaro, a muchas horas para prácticamente un niño, hermano, sí, ¿verdad? Pero yo creía que iba a llegar a Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces mi fe era esa, yo creía que Dios me iba a ayudar para llegar a Ciudad Juárez, a encontrarme con mi madre, ¿verdad? Y creí tanto, hermano, que pasé dificultades, ¿verdad? Que pasé muchas dificultades, cosas que a nadie me ha atrevido a contarle más que a Dios, ¿verdad? De darle gracias por todo lo que pasé, todo lo que viví en ese camino de 3 días. En aquel entonces, ¿verdad? Yo no encontré, trayendo yo dinero para pagar el autobús, no encontré ya salidas en el autobús, lo cual me hizo viajar en el tren pasajero en el año de 1996, ya para el 97, ¿verdad? Que yo llegué aquí por primera vez a Ciudad Juárez. Un niño, prácticamente, 14 años. Pero yo con una fe tan grande, que yo nunca había viajado, hermano. Pero yo creía tanto en Dios que me iba a ayudar para llegar aquí a Ciudad Juárez. Yo no tenía una dirección donde llegar. Así, ¿cómo se dice? Una dirección palpable, ¿verdad? Pero yo creía que Dios me iba a ayudar a encontrarme con mi madre. Y me ayudó tanto, ¿verdad? La fe no es nada más de creer y ya se activa. La fe te hace pasar también por unos procesos difíciles, de angustia, de dolor, ¿verdad? Incluso de enfermedad, hermano, ¿verdad? Pero cuando tú no desmayas, tu fe no desmaya, ¿verdad? Tú sigues creyendo, tú sigues fortaleciéndote en Dios, ¿verdad? Que Él te va a ayudar. Dios te da la victoria, hermano. Mira, yo les voy a testificar un poquito, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí por primera vez a Ciudad Juárez, yo nunca había viajado, ni siquiera salido de mi lugar de origen, ¿verdad? Yo de la escuela a la casa, de la casa a mi escuela, ¿verdad? Es lo que hace uno en esa edad, ¿verdad? De la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Yo no había viajado, hermano. Si a lo mucho había salido ahí a la ciudad, a la capital, ahí a Querétaro, ¿verdad? Pero acompañado de familiares.
a donde había ido, iba acompañado en compañía de familiares. Y esa vez, ¿verdad? Yo tomé esa decisión, ¿verdad? De venir, de salir de mi ciudad, de mi pueblo natal, ¿verdad? Como dicen, a esa edad, me llegó la necesidad de buscar a mi madre biológica, ¿verdad? Yo siempre fui criado por mis abuelitos y parte de mis tíos, ¿verdad? Hasta que tuve esa edad y yo me vi en la necesidad de buscar a mi madre. ¿Por qué? Porque mis abuelitos, mi abuelita ya no estaba con nosotros, ya había partido con el Señor, ¿verdad? Y yo sentía una necesidad de encontrarme con mi madre y yo salí con fe en que iba a llegar a Ciudad Juárez, hermano. Pero dentro de ese trayecto, de ese lapso en mi vida, yo me vi en la necesidad me vi en una, ¿cómo se dice? En la enfermedad, hermano. Salí en tiempos de lluvia de allá, que yo, me empapé en las lluvias y mi ropa se secó con el calor de mi mismo cuerpo en esos 3 días. Tanto que cuando yo llegué aquí a Ciudad Juárez, hermano, yo llegué prácticamente con una infección en mis pulmones, en mis bronquios, hermano, que no había medicamento que me dieran, que no me dieran, y no me ayudaba ya nada, hermano, ¿verdad? Mi mamá ya se congregaba en la iglesia, ¿verdad? Y a través de una persona que ayudó, que fue de ayuda para mi vida, ¿verdad? Que en aquel entonces, ¿verdad? Le dijo a mi madre que a través de la oración, ¿verdad? Sí. Y ¿cómo se dice? Un té, hasta ahorita lo sigo usando, hermano, o el ajo. Unos pedacitos de ajo que me dio esa persona, ¿verdad? Y le dijo a mi mamá que me lo siguiera dando. Mire, al pasar de 3 días, hermano, parecía que yo nunca había experimentado una infección en mis pulmones. Después de un mes de estar en cama, hermano, en 3 días, ¿verdad? Y puedo ver que el número 3 es un número simbólico, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como yo puedo recordar como si fuera ayer, que después de que esto se me fue dado, hermano, después de 3 días que yo estuve tomando esos pedacitos de ajo, mis pulmones fueron restablecidos, hermano. Amén. Que quizás muchos dijeran, no, pues por la infección que tú has tenido en tus bronquios, puede que quedes con unos pulmones resentidos, hermano. Yo hasta ahorita, ¿verdad? Puedo hablar, puedo gritar, puedo caminar libremente, ¿verdad? Y es parte de mi testimonio, hermano, que cuando uno se tiene fe y tiene una fe tan certera en Dios, y no desmaya su fe, Dios le da la victoria, ¿verdad? Dios le da esa victoria, hermanos. Tengo un testimonio desde muy pequeño, hermano, ¿verdad? Que Dios me ha apartado, ¿verdad? Dios me ha escogido, ¿verdad? Dios me ha apartado de muchas cosas a las cuales muchas veces quizás yo he buscado estar en las cosas del mundo, y aún Dios me ha apartado, hermano, que hasta la fecha de hoy Dios me ha librado de estar en las rejas de una prisión, ¿verdad? Aún yo buscando el mal, mi hermano, Dios me ha librado de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un propósito en la vida de cada ser humano, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos aferramos tanto a creer en Dios, y Dios empieza a obrar de una manera gloriosa en la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga la vida de nuestra alma Félix, ¿verdad? Que se encuentra en este viaje misionero allá con nuestros pastores allá en Torreón, ¿verdad? Llevando bendición, ¿verdad? A los pequeñitos, arrancándoles una sonrisa a cada pequeño, ¿verdad? Que ha sido de bendición, ¿verdad? Nuestra hermana Sandra Cano hasta Chihuahua, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida, que también ha sido de gran bendición, ¿verdad? En estos viajes misioneros, que se ha dispuesto, ¿verdad? A ser de bendición en su casa cuando venimos en estos viajes, nos ha prestado, nos ha brindado hospedaje, ¿verdad? Dios bendiga su vida. Hermana Sandra Cano Rodríguez hasta Chihuahua, Dios bendiga grandemente su vida. Por ahí hay un testimonio también de fe, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Lo que nos ha platicado. Pero en esta hora, amada persona, pues estamos aquí para compartirte de lo que es la fe, ¿verdad? Este tema, la fe que vence al mundo, amén. Amén, hermano. Algo que nos... Si me das para testificar un poquito, ¿verdad? Amén. Mano, fíjate, hermano, que poquito. Cuando a mí me escogió Dios, no me escogió el hombre.
Nomás no entendía lo que estaba diciendo, pero el Espíritu me dijo, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y le digo, Señor, yo no quiero ir a la cárcel, Señor. Pero Él me llevó. ¿Sí me entiendes? Por eso es importante, hermanos, que tengamos esa obediencia, esa fe. Yo le dije, ¿cómo le voy a hacer para hablar? ¿Cómo le voy a hacer para predicarle a estos prisioneros? Y de repente se me soltó la lengua y empecé a predicarles, hermano. La fe fue tan grande que, te digo, mueve montañas. ¿Sí me entiendes? Ahí en la prisión, usándome a mí, yo les digo, yo no hice el milagro. Fue Papá Dios, fue el Espíritu Santo. Así quiero que tengan esa fe, hermanos. Esa fe, ¿qué? Sí, amén. Y otro testimonio, hermano, de fe también. No sé si se enteró que estuve malo en el hospital, amén. Entonces ahí pues yo le dije a Dios, yo lo voy a hacer, Papá Dios, yo voy a predicar ahí predicándoles a los enfermos, hablándoles de la fe, hermanos. Yo salí y ahora estoy aquí, Padre, la gloria y honra a Dios, para hablar de la fe junto con usted, mi hermano. Amén. Aquí y en la calle. Así es. Es así, tenemos más peticiones, hermano. Es importante, ¿verdad?, testificar lo que amén. Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de nuestro testimonio podemos hacer que más personas sigan creyendo, amén, sigan esforzándose, ¿verdad? Sí, que hay una victoria para aquel que prevalece, amén, en el camino de Dios, amén. Hay victoria en el nombre de Jesús para todo aquel que se esfuerza a caminar en obediencia, amén, en el camino del mandato de Dios, ¿verdad? Tenemos más peticiones, dice Ana Celia Flores, dice, sé que unidos en oración, la fe y la esperanza será más fácil combatir esta enfermedad, y en esta ocasión les pido oración para mi niña que tiene cita a Cancerología urgente para que todos sus estudios salgan bien, amén, y no haya complicaciones, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén. La segunda, mi hermano. Sí, Mayra Sánchez, les pido sus oraciones por mi familiar que se encuentra delicado, tuvo un accidente. Amén. Por ahí tenemos otra petición. Ana Aguilar. Buenas tardes, les pido una oración por mí, ya que sufro de depresión y traigo otras enfermedades. Amén, ¿verdad? Toda depresión se va en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y sabemos que por tus llagas, Señor Jesucristo, todos hemos sido sanados. Si usted cree igual que nosotros, amén, amada persona, recuerde que la fe y los milagros se activan a través de nuestra fe, ¿verdad? Los milagros, todas esas promesas que hay para cada uno de nosotros se activan a través de la fe, clamando con un corazón contrito y humillado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, aquel que entregó su vida y que por sus llagas hemos sido sanados, Padre Santo. Hoy en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión sobre toda aquella persona que está padeciendo esto, Padre. Sabemos que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas, Padre, donde no hay lugar para la depresión, Padre, no hay lugar para la enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos, Padre, por esta pequeñita, Padre, que va a ser, Padre Santo, que tiene una cita, Padre Santo, y te pedimos en el nombre de Jesús, así como un día me diste a mí esa noticia favorable sobre la vida de mi hijo, Padre Santo, cuando no había respuesta positiva, Padre, pero permanecí creyendo que usted le iba a dar la sanidad, Padre amado. Así con esa fe, hoy te pido, Padre, que sea usted obrando, Padre, sobre la vida de cada persona que hoy ha tomado el tiempo para hacer sus peticiones a este lugar, Padre amado. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado. Así, amada persona que nos estás escuchando, cree que el Señor Jesucristo va a hacer algo grande en tu vida, sobre tu familia, sobre tu ser querido, y que un día ellos podrán testificar, ¿verdad?, que Dios ha hecho algo grande en su vida, ¿verdad? Aquí tengo un testimonio de fe grandemente, ¿verdad?, sobre la vida de mi hijo, el más pequeño, en el año de 2019, en plena pandemia, amada persona que nos está escuchando, ¿verdad? Él se le empezaron a inflamar unos quistes aquí en esta parte de su garganta. Por ahí hay algunas evidencias, ¿verdad?, que las he guardado, ¿verdad?, para testificar el poder de Dios sobre la vida de todo aquel que cree
que el Señor Jesucristo tiene poder para deshacer toda enfermedad, toda acechanza del enemigo, ¿verdad? En aquel entonces, en aquella ocasión, fíjese, yo no voy a negar que tenía temor también de meter a mi hijo a un hospital, ¿verdad? Donde en muchos momentos en aquellos tiempos, ¿verdad?, pudimos ver que personas entraban al hospital por una causa y ya no salían, ¿verdad?, porque eran infectados por esta pandemia, ¿verdad?, del COVID, ¿verdad? Dios libró a mi mamá una semana antes de que todo se generalizara en infección aquí en nuestra ciudad. Una semana antes mi mamá había estado internada por varias semanas en el hospital, ¿verdad? Y Dios la libró, la sacó a tiempo, ¿verdad?, para ser salva también de esta enfermedad. Mi hijo, ¿verdad?, se le inflamaron unos quistes, ¿verdad?, donde yo no encontraba citas en los hospitales con los pediatras, ¿verdad?, para unos estudios, lo cual a mí me llevó a echar mano de unos bienes que tenía, ¿verdad? Y vendimos una camioneta y le empezamos a hacer estudios por fuera. Yo, teniendo seguro médico, me vi en la necesidad de pagar en particulares, apoyarme en una prima hermana que Dios bendiga su vida, que me ayudó mucho y fortaleció mucho mi fe, ¿verdad? Nancy, Anaí, ¿verdad?, hasta Querétaro, donde nos puedas escuchar. Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Y esa profesión que Dios te ha dado, ¿verdad?, que me ayudaste, fuiste de mucha ayuda para los estudios que se llevaron a cabo en la vida de mi hijo. Y les testifico que para cuando mi hijo recibió una cita con el pediatra en el hospital, mi hijo ya no tenía nada, ¿verdad? Dios ya había obrado, porque mi hijo no recibió un medicamento, ¿verdad? No, los doctores donde yo lo llevaba no sabían qué darle, ¿verdad? Porque no sabían el problema que había hecho que esos quistes se le inflamaran. Y a mí algo que me impactaba y me metía temor, ¿verdad?, y angustia, era de que uno de los doctores me había dicho que esos quistes tenían que ser operados de inmediato, ¿verdad? Pero pues yo no quedé en eso, ¿verdad? Yo empecé a buscar más alternativas, lo cual mi prima me dijo: no te alarmes, hay quistes hay dos tipos de quistes, hay unos quistes que son benignos y unos quistes que son malignos. Hay que hacer unos estudios para ver qué tipo de quistes son, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad?, que al parecer fueron benignos, ¿verdad?, que solos se desinflamaron, ¿verdad? No fueron malignos que se fueran inflamando más, porque si eso se inflamaba más, pues lo primero que le iba era cortar las vías respiratorias, ¿verdad? No iba a poder comer. ¿Y qué pasa cuando uno ya no respira, ya no come? ¿Verdad? Pues es algo difícil que pueda sobrevivir, ¿verdad? Y mi hijo es un testimonio vivo, ¿verdad?, de fe, ¿verdad?, que nuestra fe no desmayó. Creímos siempre en que Dios nos iba a dar la victoria, la sanidad sobre mi hijo. Mire, y aquí está, ¿verdad?, testificando de lo que es la fe en Cristo Jesús, como lo decía ahorita, que aún en la enfermedad, ¿qué? Tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Aún en la enfermedad tenemos que tener fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Así, amada persona que nos está escuchando en esta hora, Dios bendiga tu vida. Recordemos, ¿verdad?, que la fe mueve montañas. La fe es algo que muchos quizás la están dejando desvanecer porque no han visto resultados en sus vidas, pero recuerden que en Dios hay poder, en Jesucristo hay sanidad, y también algo que tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios responde en el tiempo perfecto, ¿verdad? Mire, por aquí podemos hablar un poquito acerca de esta persona que tenía el flujo de sangre. Dice que su vida ya había recorrido 12 años, lo narra la Biblia, además, incluso más de 12 años, lo cual ella ya había gastado todos sus bienes, quizás en los médicos que había en aquel entonces, quizás no una medicina tan avanzada como al día de hoy, pero lo que había de médicos, ella ya había visitado tanto que ya se había quedado sin sus bienes, ¿verdad?, sin recursos económicos para seguir buscando más a través de la medicina, ¿verdad? Y
¿Cómo es que había pasado ya 12 años? Yo te digo a ti, ¿cuánto tienes tú clamándole a Dios por tu necesidad? Quizás una semana, un mes, un año. Esta persona nos habla de 12 años aquí en la Biblia, ¿verdad? Por ahí nos están llegando más peticiones. Dice la siguiente petición: pido de sus oraciones por mi cuñado Andrés González. Pido también por Norma Holguín, dice, oren por salvación de mi esposo, se llama Daniel. Elena García, mi hermana. Elena, oración por restauración de mi hogar, gloria a Dios. Así es, que sea Dios, ¿verdad? Sí, restaurando, ¿verdad? Cada hogar que esté pasando por dificultades, quizás por esos momentos de dificultad, como muchos hogares han estado pasando, pero que han sido restaurados, como ha sido mi caso, ¿verdad? Que decidimos confiar, acercarnos al Señor Jesucristo, a creer en su palabra, y así de esta manera, amada persona, yo te puedo decir que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salva tú y toda tu casa, ¿verdad? Ponemos en oración tu petición y que sea el Señor Jesucristo obrando en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en todo ámbito en lo cual tú estés pasando una necesidad. Padre amantísimo y buen Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo un nombre, nos acercamos una vez más creyendo que usted va a obrar, Padre, de una manera sobrenatural sobre la vida, Padre, de Daniel, Padre Santo, por salvación, que sea tú dándole esa oportunidad, Padre, como un día me la diste a mí, para venir a tus caminos, Padre, y tener esta confianza, Padre, de que si creemos y permanecemos en tu camino, nuestra alma, Padre, el día de la muerte, Padre Santo, será entregada a ti para ser, Padre, morada en tu reino celestial, Padre Santo. Esa es la confianza que tenemos como cristianos, Padre Santo, que después de la muerte hay vida eterna en tu nombre, mi Señor Jesucristo, mi Dios. Te pedimos, Padre, por salvación, Padre, que sea usted dándole esa oportunidad, Padre, a todo aquel oyente, Padre, que no ha entregado su vida a Cristo, que hoy tenga la oportunidad, Padre, de rendirse a sus pies, mi Dios, y que tú lo recibas como tu Hijo, Padre, y escriba su nombre en el libro de la vida para que Él quede escrito, Padre, y empiece a caminar bajo tu obediencia, Padre. También te pedimos por Andrés González, Padre, que sea usted obrando, Padre, en todo ámbito en su vida espiritual, económica, en sanidad, Padre Santo, en todo lo que usted tenga que obrar, Padre, en su vida, Padre, para que Él empiece a caminar conforme a tu mandamiento, Padre, como un verdadero hijo tuyo, Padre, que cada paso en su vida sea guiado por la presencia de tu Espíritu Santo a toda justicia, a toda verdad, Padre amado. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito Jesús. Así, amada persona, pues el tiempo se nos ha terminado en este lugar, ¿verdad? Esperando que este momento, Padre, haya sido de gran bendición, de bendición, Padre Santo, a la vida de todo aquel que se ha tomado el tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar los testimonios que hoy hemos venido a presentar delante de este programa, Padre. Así nos despedimos de tu programa Fe en Acción. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos has permitido estar en estas instalaciones de Radio Chequina. Sea usted bendiciendo grandemente, Padre, estas instalaciones para que día a día siga creciendo, Padre, y tu palabra sea llevada hasta los confines de la tierra, Padre, como está escrito en tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra en todo momento. Dios te bendiga, amada persona, que te hayas tomado el tiempo para escuchar tu programa. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder. Activa la bocina.